Buenas tardes, vamos a empezar la clase. Antes de que continuemos, ¿alguna duda sobre lo que estuvimos platicando en la clase anterior? ¿No? Bueno, entonces, hoy vamos a platicar sobre un par de tipos de procesos nuevos. En primer lugar, vamos a hablar sobre este que vemos aquí, que es el juicio sumario que se refiere a rescisión de contratos. El código en su artículo 229 establece que se tramitará en juicio sumario y en el inciso tercero dice la rescisión de contratos, así simplemente. Luego, cuando más o menos desarrolla el punto, porque únicamente tiene un artículo al respecto, el 245, dice que procede el juicio sumario en las demandas de rescisión de contratos, que eso sería más o menos lo mismo que dice el 229, pero aquí en el 245 ya tiene un poco más de regulación. Las demandas de rescisión de contratos que el acreedor haya cumplido por su parte. El código dice el acreedor, pero en sentido propio estaríamos hablando del actor. Entonces, cuando el actor ha cumplido con la parte que le concierne en el contrato, de conformidad con esta norma procedería el juicio sumario para dirimir una solicitud de rescisión de ese contrato. Y entonces dice por acá que si el actor no ha cumplido, aunque todavía no estuviera obligado, no procede el juicio sumario con base en estas normas, aunque eventualmente podría ser procedente con base en otras. Es decir, el requisito, el único requisito que establece el código para que la rescisión del contrato se tramite en juicio sumario es precisamente ese, que el actor haya cumplido con las obligaciones que le impone el contrato. Si yo ya cumplí esas obligaciones, puedo y quiero que se rescinda el contrato, puedo demandar la rescisión en juicio sumario. Si yo no he cumplido esas obligaciones, entonces no se cumple ese supuesto. Y yo podría no haber cumplido las obligaciones que me impone el contrato, básicamente por dos razones. Una es que yo efectivamente haya incumplido mi parte en el contrato, es decir, ya tendría que haber cumplido, no he cumplido, y entonces no existe esa posibilidad de demandar la rescisión en juicio sumario con base en estas normas. Y el otro supuesto sería el caso en el que yo todavía no tenía que cumplir. Digamos que mi obligación estaba sujeta a un plazo y el plazo se vence el 31 de diciembre. Todavía no estoy obligado, por lo tanto todavía no he incurrido en incumplimiento. En este momento se configura una causal de rescisión del contrato y yo estoy habilitado para demandar esa rescisión, pero no lo puedo hacer con base en estas normas en un juicio sumario porque no he cumplido el contrato en lo que a mí concierne. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Bueno. Entonces, decía aquí esto al final que vamos a ver. Aquí. Decía esto aquí al final que no procede el juicio sumario con base en estas normas que el actor no ha cumplido, aunque podría ser procedente con base en otras, es decir, podría existir alguna otra norma que me remita a la aplicación del juicio sumario. Entonces, si yo como actor o como futuro actor no he cumplido con mi parte del contrato, no puedo demandar la rescisión en juicio sumario con base en estos artículos, pero eventualmente tal vez podría hacerlo con base en otros. ¿Se recuerdan la clase anterior que veíamos esta diapositiva? Y entonces la idea de esta diapositiva era establecer cómo se determina la vía procesal aplicable ya frente a un caso concreto. Y entonces recordarán que hacíamos este recorrido en el sentido de primero si estábamos hablando de algunos trámites específicos, luego si teníamos algún título ejecutivo. En cualquiera de esos casos obviamente nos olvidaríamos del tema de la rescisión del contrato. Para la rescisión del contrato necesitamos un proceso de conocimiento. Siendo un proceso de conocimiento, habrían algún par de supuestos en los cuales
podríamos eventualmente llegar de todos modos a la aplicación del juicio sumario para pedir la rescisión del contrato, no con base en el artículo 245, pero con base en alguna otra norma. Primero, teníamos aquí el supuesto de que hubiera una vía procesal pactada. Si hay una vía procesal pactada, se aplica esa, y vimos en su momento que dentro de las vías procesales que se pueden pactar está la del juicio sumario. Entonces, si las dos partes nos pusiéramos de acuerdo en que este tema de la rescisión del contrato se va a dirimir por la vía del juicio sumario, aun cuando yo como actor no haya cumplido con mi parte del contrato, de todos modos la del juicio sumario sería la vía procedente. Y el otro supuesto sería este de acá. Si el asunto es mercantil, se tramita siempre en juicio sumario. Si yo quiero la rescisión de un contrato mercantil, aun cuando no haya cumplido mi parte del contrato, se tramitará en juicio sumario esa demanda, ya no con base en el artículo 245, sino con base en el 1039 del Código de Comercio. ¿Estamos ahí? Bueno. Y dice aquí que también se puede optar a la vía ordinaria. Dice el segundo párrafo del artículo 245, luego de tratar el tema de la rescisión de los contratos, en este caso podrá también optarse por la vía ordinaria. Es decir, ya puestos en el caso de procedencia que establece el primer párrafo de este artículo, es decir, yo quiero demandar la rescisión de un contrato, yo ya cumplí con mi parte del contrato, y por lo tanto, de conformidad con el primer párrafo de este artículo 245, la vía procesal aplicable sería la del juicio sumario, pero el segundo párrafo me da a escoger. Si usted quiere, también puede usar el ordinario, una pura cuestión de decisión, y esa decisión dependerá sobre todo de qué tan complicada es la prueba. Si por ejemplo yo necesito un dictamen de expertos, me sirve mucho más optar por la vía del juicio ordinario, porque el periodo de prueba es más extendido y por lo tanto tengo mejor chance de lograr culminar el trámite del dictamen de expertos. Para eso sería más práctico usar la del juicio sumario. Entonces, vamos a ver por aquí en qué consiste, pues, unas ideas muy generales, porque esto en realidad es un tema del derecho civil. Vamos a ver más o menos en qué consiste la rescisión. Vamos a tratar de diferenciarla de la resolución, porque las normas estas que vimos, el 229 y el 245 del Código Procesal Civil y Mercantil, se refieren únicamente al tema de la rescisión de los contratos. La resolución de los contratos, que es bastante parecida, no tiene una vía procesal específicamente señalada, y es lo que vamos a tratar de diferenciar por acá. Entonces dice aquí, la rescisión, esta es una cita de este autor, no sé cómo se pronuncia el apellido, que está citado en el libro de Castanto Oeñez. Este autor define la rescisión como un procedimiento que se dirige a hacer ineficaz un contrato válidamente celebrado y obligatorio en condiciones normales, a causa de accidentes externos, mediante los que se ocasiona un perjuicio económico a alguno de los contratantes o sus acreedores. Entonces, en doctrina, en general, se entiende que procede la rescisión de un contrato cuando se dan ciertos supuestos en virtud de los cuales, si el contrato se mantuviera vivo, es decir, si el contrato llega a surtir todos sus efectos, alguna de las partes sufriría algún perjuicio económico. Eso es lo que se entiende en doctrina. Ya vamos a ver cómo funciona en nuestra legislación, que no necesariamente es así, aunque en buena medida sí. Luego, dice por acá que la rescisión puede ser unilateral o bilateral, de conformidad con el artículo 1579 del Código Civil. Este dice: los contratos válidamente celebrados pendientes de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento, esa sería la rescisión bilateral, o por declaración judicial en los casos que establece este código, que eso sería lo que llamaríamos aquí una rescisión unilateral, que en realidad no es tanto una rescisión unilateral, sino es una rescisión por voluntad de una sola de las partes, que se la expresa al juez en su demanda, y es el juez el que decide finalmente tener por rescindido ese contrato. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Y luego dice: la unilateral
solo procede en los casos expresamente contemplados en la ley. Eso es bien importante. Veamos nuevamente este artículo. Los contratos válidamente celebrados pendientes de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento. Esa no le pone algún requisito más. Y luego dice por declaración judicial en los casos que establece este código. O sea, solo cuando tengo una causal de rescisión expresamente establecida en la ley, yo puedo plantear una demanda de rescisión. No hay una causal general de rescisión que sea aplicable a cualquier contrato. Con base en esta norma, creería yo incluso que ni siquiera es permitido, o por lo menos es dudoso, que se pueda plantear supuestos de rescisión en el contrato. Para hacerlo de mutuo acuerdo, por supuesto que sí, pero para hacer una rescisión unilateral vería yo incluso dudoso que con base en esta norma que se pudiera establecer en el contrato algún supuesto de rescisión. Tendría que ser una causal expresamente establecida en la ley. Y hay que tener en cuenta, pónganle atención a esto, que en la mayoría de los casos, tal vez no en la mayoría, pero sí en muchos casos, el incumplimiento del contrato por la otra parte no es una causal de rescisión del contrato. Vamos a ver que sí es una causal de resolución del contrato, pero no es una causal de rescisión del contrato, a no ser que la ley, al establecer la causal específica de rescisión, diga que el incumplimiento en cuanto a un contrato específico constituye una causal de rescisión. Fuera de eso, por lo general, la rescisión y el incumplimiento del contrato podría producir como efecto su resolución, pero no su rescisión. Sobre todo, otra vez se movió esta cosa, sobre todo lo que me interesa, sobre todo lo que me interesa que tengan presente aquí es que necesito, para plantear una demanda de rescisión de un contrato, tener una causal de rescisión expresamente establecida en la ley. Y obviamente, así como teníamos en el juicio sumario de desocupación la necesidad de invocar una causal de desocupación cuando existía una relación contractual entre las partes y tenía que quedar totalmente claro en mi demanda cuál era esa causal de desocupación y con base en qué norma jurídica la estaba fundamentando, igual aquí, en mi demanda de rescisión, tiene que quedar totalmente claro cuál es la causal de rescisión que estoy invocando y tiene que quedar totalmente claro en qué norma jurídica está contenida esa causal de rescisión. Luego tenemos la resolución. Aquí dice que el artículo 1269 del Código Civil contempla los negocios jurídicos condicionales. Dice la norma: en los negocios jurídicos condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependen del acontecimiento que constituye la condición. En realidad está un poco mal redactada la norma, porque parecería que es todo lo que dice ahí el artículo lo que depende del acontecimiento que constituye la condición. Y lo que ocurre en realidad es que hay dos tipos de condiciones, las suspensivas y las resolutorias. Entonces, cuando el código dice la adquisición de los derechos depende del acontecimiento que constituye la condición, está hablando de condiciones suspensivas. Y cuando dice la resolución o pérdida de los ya adquiridos dependen del acontecimiento que constituye la condición, está hablando de las condiciones resolutorias. Entonces, por definición, dice aquí que la resolución es la ineficacia de un negocio jurídico como consecuencia del cumplimiento de una condición resolutoria. Las condiciones tenemos, decíamos, de dos tipos: suspensivas y resolutorias. La diferencia entre esas dos está en cuanto a qué ocurre una vez que se cumple la condición, si es que la condición llega a cumplirse. Recordarán el semestre pasado, cuando hablábamos de las excepciones previas y hablábamos de ese inciso séptimo del artículo 116 del Código, que recordábamos un poco el tema de las condiciones. Entonces decíamos que la condición, por definición, es un acontecimiento futuro e incierto, es decir, algo que no ha ocurrido, que podría ocurrir en el futuro, pero también es posible que no ocurra, y
de cuyo acaecimiento depende el nacimiento o extinción de derechos u obligaciones. Entonces, en las condiciones suspensivas tenemos, digamos, esto que vemos acá, es la línea del tiempo. Entonces tenemos en principio la celebración del acto o el contrato que va a estar sujeto a esa condición suspensiva. Más adelante en el tiempo tenemos el cumplimiento de esa condición suspensiva. Y resulta que desde que se celebra el acto o el contrato hasta que se cumple la condición, dice por aquí, tal vez no lo alcanzan a leer, pero dice acá, el derecho o la obligación no es perfecto o exigible. Todavía no puedo exigir el cumplimiento de esa obligación que se adquirió en el contrato, en tanto no se cumpla la condición, que va muy de la mano con esto que decía el artículo 1269 que leímos. La adquisición de los derechos depende del acontecimiento que constituye la condición. Hasta aquí, una vez cumplida la condición, entonces varía esta situación y ya ese derecho o esa obligación surte plenos efectos jurídicos y por lo tanto ya se vuelve exigible. En las condiciones resolutorias es más o menos a la inversa. Se celebra el acto o el contrato, en algún momento en el futuro se cumple la condición y mientras en este periodo entre la celebración del acto o el contrato y el cumplimiento de la condición, ese derecho o esa obligación surte plenos efectos jurídicos y una vez cumplida la condición se extingue el derecho u obligación y por lo tanto deja de surtir efectos jurídicos. Entonces, como vemos, es a la inversa. En las suspensivas, los plenos efectos jurídicos son del cumplimiento de la condición hacia el futuro y en las condiciones resolutorias, los plenos efectos jurídicos son antes de la condición y se terminan una vez que la condición se cumplió. ¿Estamos ahí? Luego dice aquí, la condición resolutoria puede ser expresa o implícita. Es decir, podemos pactar en un contrato específicamente un acontecimiento que va a ser el constitutivo de la condición, y dice la ley que puede ser cualquier cosa que quieran las partes, a no ser temas que vayan contrarios a la moral o al orden público. Y si no hay una condición expresamente pactada en el contrato, dice la ley que en todos los contratos bilaterales, es decir, cuando hay derechos y obligaciones para ambas partes, hay una condición resolutoria implícita, y que esa condición resolutoria consiste en que alguna de las partes falte al cumplimiento de lo convenido. Por eso es que cuando veíamos la diapositiva anterior, que les decía yo que normalmente el incumplimiento del contrato no es una causal de rescisión, sino de resolución, es por esto, por esa condición resolutoria implícita. Entonces dice aquí que si es expresa, no es necesaria la declaración judicial. Eso no implica que no se pueda pedir. Entonces dice el artículo 1278 del Código Civil. La condición resolutoria expresa opera de pleno derecho, es decir, supuestamente no necesita declaración judicial. Y el 1581 dice, la condición resolutoria convenida por los contratantes deja sin efecto el contrato desde el momento en que se realiza sin necesidad de declaración judicial. Entonces, teóricamente, de conformidad con estas normas, no es necesaria una declaración judicial. En realidad es un puro tema teórico. En la práctica, sí se necesita esa declaración judicial y por eso es que remarcamos ahí que aunque la ley dice que opera de pleno derecho, eso no quiere decir que no se pueda pedir la declaración. ¿Por qué? Porque si yo celebro con otra persona un contrato y ese contrato está sujeto a una condición resolutoria, yo considero que la condición resolutoria sí se cumplió y que por lo tanto el contrato ha dejado de tener efectos. La otra parte considera que la condición resolutoria no se ha cumplido y que por lo tanto el contrato sigue vigente. Entonces ahí, ¿cómo salimos de esa diferencia de opiniones? Únicamente a través de una declaración judicial. El tema es que la declaración judicial en ese caso tendría efectos, valga la redundancia, puramente declarativos.
Es decir, de conformidad con la norma, ya operó la condición resolutoria, por lo tanto, ya dejó de surtir sus efectos el contrato, y entonces esa declaración del juez se retrotraería hasta el momento en que se cumplió la condición resolutoria. El juez constataría que efectivamente la condición resolutoria se cumplió hoy, y aunque dicte su sentencia dentro de 3 años, el contrato deja de surtir sus efectos a partir de hoy, que fue cuando se cumplió la condición resolutoria. Luego dice aquí lo que ya les anunciaba hace un momento: la condición resolutoria implícita consiste en el incumplimiento del contrato por la otra parte, según el artículo 1535 del Código Civil, que dice: en todo contrato bilateral hay condición resolutoria, y esa se realiza cuando alguna de las partes falta el cumplimiento de la obligación en lo que le concierne. Entonces, el incumplimiento del contrato por una de las partes es el constitutivo de esta condición resolutoria. El interesado puede pedir la resolución del contrato o reclamar su ejecución, y en ambos casos el pago de daños y perjuicios si los hubiere. Entonces ahora veamos algunos temas relativos a ya las dos cosas juntas, la rescisión y la resolución. Primero, si necesitamos diferenciar estas dos instituciones jurídicas, es en principio porque en algo se parecen. Y entonces vamos a ver esas similitudes. Dice por aquí que en ambos casos se requiere un contrato válidamente celebrado. Si el contrato no fue válidamente celebrado, eventualmente ahí podrá estar involucrada alguna otra institución jurídica, muy probablemente la nulidad del negocio jurídico. Entonces, en ese caso, si el contrato no fue válidamente celebrado, muy probablemente es nulo, ya sea que exista nulidad absoluta o nulidad relativa, pero es un tema de nulidad y no de rescisión o de resolución del contrato. Para que se pueda rescindir o se pueda resolver un contrato, tiene que haber sido válidamente celebrado. Que ya lo decía, se recuerdan la norma que vimos al inicio relativa a la rescisión: los contratos válidamente celebrados pendientes de cumplimiento, etc. Válidamente celebrado. Luego dice: el contrato debe estar pendiente de cumplimiento por regla general, porque en ambos casos la idea es que el contrato ya no va a llegar a surtir todos los efectos jurídicos que se habían previsto al celebrarlo. Pues obviamente para eso se necesita que esté pendiente de cumplimiento. Esa es la regla general. Ya vamos a ver que hay algunos supuestos en los cuales, sobre todo en el caso de la rescisión, ya un contrato cumplido se puede retrotraer hacia momentos anteriores y dejar sin efecto esas prestaciones cumplidas por las partes en virtud de la causal de rescisión que se haya configurado. Dice que ambas son modalidades de ineficacia del contrato. Es decir, la ineficacia del contrato consiste en que un contrato ya no va a llegar a surtir todos los efectos jurídicos que se habían previsto al celebrarlo. Entonces, causales de ineficacia del contrato, hay varias, están estas dos. También está la acción revocatoria o acción pauliana, que es cuando el contrato se haya celebrado en fraude de acreedores, dejarlo sin efecto. La nulidad absoluta y la nulidad relativa también son causales de ineficacia del contrato, la simulación de los contratos, etc. Todos aquellos supuestos en virtud de los cuales el contrato ya no llega a surtir los efectos jurídicos que se habían previsto al celebrar. Estas dos caen dentro de esa categoría de causales de ineficacia del contrato. Y dice aquí que como consecuencia inmediata, es decir, como una consecuencia de la consecuencia, por decirlo de alguna forma, de ellas, tanto de la rescisión como de la resolución, las cosas deben volver a su estado anterior. Cuando yo presento una demanda de rescisión de un contrato o de resolución de un contrato, el juez voy a pretender en principio que declare con lugar la demanda, como en cualquier otro caso, y luego pediré en consecuencia que declare resuelto el contrato si era demanda de rescisión, o que declare rescindido el contrato si era demanda de rescisión. Esa es la consecuencia inmediata. La consecuencia inmediata, como decíamos, por llamarla de alguna forma, la consecuencia de la consecuencia, es como dice aquí, que las cosas vuelvan a su estado anterior. Y veamos este par de artículos que tenemos por aquí, el 1586 del Código Civil, que dice
aplicables a la rescisión y resolución las disposiciones de los artículos 1314, 1315, 1316, 1317 y 1318 de este código. Dentro de esos, el 1314 dice que las partes deben restituirse recíprocamente lo que han recibido o percibido como consecuencia del negocio anulado, que como dice el 1586, es aplicable también a rescisión o resolución. Las partes deben restituirse recíprocamente lo que hubieran recibido como consecuencia del contrato. Y en una demanda de rescisión o de resolución es bien importante, sobre todo en la parte de la petición de fondo, atender este tema de acá. Es decir, en mis peticiones de fondo debe quedar previsto cómo es que pretendo yo que se lleve a cabo esa restitución de las cosas a su estado anterior. Y pues esto es precisamente por el tema de que es una modalidad, o ambas son modalidades de ineficacia del contrato. Entonces, si el contrato ya no va a llegar a surtir sus plenos efectos jurídicos, como que para que las partes queden en una posición de igualdad y la situación vuelva al estado anterior a la celebración del contrato, es necesario que se restituyan esto que hubieran recibido. Ahora las diferencias. Del lado izquierdo la rescisión, del lado derecho la resolución, y dice que la rescisión puede ser unilateral o bilateral, lo que ya veíamos al inicio en el artículo 1579, bilateral si ambas partes nos ponemos de acuerdo. Obviamente en ese caso no habrá una demanda de rescisión, sino simplemente a través del mismo instrumento en que quedó documentado el contrato original, celebramos un instrumento de rescisión y se acabó. Si el contrato original está en escritura pública, pues hacemos una escritura pública de rescisión. Si era un documento privado, pues haremos un documento privado de rescisión y se acabó. Ahora, si es unilateral, si solo una de las partes busca la rescisión del contrato, pues entonces hablaremos de una demanda de rescisión del contrato. Y del lado de la resolución, siempre es unilateral, es decir, no existe una norma como esta que tenemos aquí para la rescisión que diga que las partes pueden resolver los contratos de mutuo acuerdo. Entonces la resolución es algo que va a operar a requerimiento de una de las partes pidiendo esa declaración del juez. Dice aquí que la rescisión solo puede demandarse en los casos expresamente señalados en la ley, que era lo mismo que le remarcaba en este artículo 1579. Necesito, para plantear una demanda de rescisión, una causal de rescisión específicamente establecida en la ley. En mi demanda tiene que quedar claramente indicado cuál es esa causal de rescisión y en qué norma jurídica está contemplada. Obviamente subrayamos aquí lo de que solo puede demandarse con base en una causal establecida en la ley, porque si es de mutuo acuerdo, pues obviamente no necesitamos invocar alguna causal. Y de la resolución, dice que en todo contrato bilateral hay una condición resolutoria implícita, por lo que ante el incumplimiento de la otra parte se puede demandar la resolución. Obviamente, si además de esa condición resolutoria implícita existiera en el contrato alguna condición resolutoria expresa, pues también se podría demandar la resolución si se cumple esa condición resolutoria, aun cuando no consiste en el incumplimiento del contrato. Luego dice aquí que la rescisión normalmente deriva de una lesión patrimonial a una de las partes como consecuencia del contrato, que es lo que le veíamos al inicio, que está en aquella definición doctrinaria. Y les decía yo que en Guatemala en muchos casos es así, aunque no necesariamente. El artículo 1847 del Código Civil es un ejemplo de esto. Dice, dentro del contrato de compraventa establece algunos supuestos en los que en el propio contrato se pueden establecer cláusulas de rescisión. Y dice este 1847, puede también estipularse en el contrato que la venta se rescindirá a solicitud del vendedor si dentro de un término fijado hubiere quien dé más por la cosa. Este término no podrá exceder en ningún caso de 6 meses,
si se tratara de inmuebles, o de 3 si se tratara de otros bienes, y se contará de la fecha de la celebración del contrato. Entonces, ¿cuál es la idea de esta norma? Yo vendo, por ejemplo, una casa y encuentro un comprador que me ofrece 1.000.000 de quetzales por esa casa. Resulta que yo no estoy muy feliz con el precio que me están ofreciendo, pero necesito el dinero, y entonces acepto el precio que me están ofreciendo, pero yo considero que todavía, si esperara un poco más, existiría la posibilidad de obtener un precio más alto. Entonces, con base en esta norma, podríamos pactar en el contrato que se va a rescindir esa venta si resulta que dentro de un plazo específicamente fijado en el contrato yo encuentro un comprador que me ofrezca más por el bien. Entonces, en este primer contrato me pagaron 1.000.000 de quetzales por la casa. Si resulta que al mes siguiente yo consigo a alguien que me ofrezca 1.500.000 por la misma casa, se rescinde el primer contrato, ya quedo nuevamente como propietario de la cosa. Como veíamos hace algún par de diapositivas, las cosas deben volver al estado anterior y yo vuelvo a ser propietario del bien, y entonces ya se lo puedo vender a este otro que me ofrece un precio mayor. Entonces, en ese caso se daría esto que vemos aquí en la diapositiva. Si se mantuviera el contrato sin posibilidad de ser rescindido, existiría una lesión patrimonial, porque se me estaría privando la posibilidad de obtener ese dinero extra por la venta del mismo bien. Del lado de la resolución, dice que normalmente deriva del incumplimiento del contrato por una de las partes, por aquello de la condición resolutoria implícita. Aunque las partes no hayan pactado una condición resolutoria, siempre estará esa condición resolutoria implícita ahí, consistente en el incumplimiento del contrato. Si mi contraparte incumple el contrato, yo puedo demandar su resolución. Y entonces, del lado de la rescisión, dice que siempre está sujeta a un plazo de caducidad, según el artículo 1585 del Código Civil. Dice: la acción para pedir la rescisión dura 1 año, contado desde la fecha de la celebración del contrato, salvo que la ley fije otro término en casos especiales. Entonces, siempre tengo ese plazo de caducidad para demandar la rescisión de un contrato. Si la ley me establece un plazo específico, atenderé el plazo específico, y en caso de que no exista un plazo específico, con base en esta norma, tengo un plazo de caducidad de 1 año. Siempre tendré ese plazo de caducidad. En el caso de la resolución, no necesariamente, solo que la ley estableciera para algún caso específico un plazo de caducidad para pedir la resolución del contrato. Yo no conozco algún ejemplo. Si la ley lo establece, específicamente habrá plazo de resolución, de lo contrario no. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Entonces veamos algunas disposiciones importantes relativas a la rescisión y a la resolución. Sobre rescisión, artículo 1579, que ya lo vimos, clases de rescisión: los contratos válidamente celebrados pendientes de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial en los casos que establece este código. El 1585, que lo acabamos de ver, el plazo de caducidad de 1 año a falta de alguna disposición específica. Sobre la resolución 1432, que dice que en las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados incurre en mora, sino desde que alguno de ellos cumple su prestación o garantiza su cumplimiento en la parte que le concierne. Es decir, si la otra parte no ha cumplido con su obligación en el contrato, pero yo tampoco, entonces la otra parte no estará en una situación de mora. Luego el 1532, que dice: cuando se dejare, 1537, gracias. El que haga motivo para la falta de cumplimiento o invalidez de un contrato no podrá invocar en su favor esa causa para pedir su resolución, que va muy de la mano del primer artículo, del 1432. Si yo no he cumplido con mi parte de la obligación, mi contraparte tampoco, ninguno de los dos está en situación de mora, pero ninguno de los dos le puede demandar la resolución al otro, porque ambos estamos empatados, digamos, en esa situación de incumplimiento. Y el 1582
que dice que la resolución de un contrato por efecto de la condición resolutoria implícita, es decir, por este incumplimiento del contrato, debe ser declarada judicialmente. Sobre efectos comunes, el 1583, que dice: verificada o declarada la rescisión o resolución de un contrato, vuelven las cosas al estado en que se hallaban antes de celebrarse. En consecuencia, las partes deberán restituirse lo que respectivamente hubieran recibido. Los servicios prestados deberán justipreciarse, ya sea para pagarlos o para devolver el valor de los no prestados. Que es básicamente lo que hablábamos hace un momento, en cuanto a que esto es una consecuencia inmediata tanto de la resolución como de la rescisión de un contrato. La consecuencia inmediata es que se declare resuelto o rescindido el contrato, pero como consecuencia de esa consecuencia hay que devolver las cosas a su estado anterior, y según la situación concreta tendré que formular al juez la petición o las peticiones necesarias para que eso pueda llevarse a cabo. 1586, ya lo veíamos, son aplicables a la rescisión y resolución las disposiciones de los artículos 1314 al 1318 del Código Civil. El 1314, que ya lo veíamos, que también se refiere a la restitución recíproca de las cosas. El 1315, en los casos en que ambas partes han percibido frutos, productos o intereses, serán compensables hasta la fecha de notificación de la demanda de nulidad, que en este caso sería de rescisión o de resolución, y desde esa fecha serán restituibles. El 1316, la restitución de las cosas debe hacerse en el estado que guardaban en el momento de la celebración del negocio. Las mejoras o deterioros se abonarán por quien corresponda, salvo que el deterioro proceda por caso fortuito, fuerza mayor, vicio o defectos ocultos. Y un poco menos importantes, pero no las podemos dejar totalmente de lado, los siguientes dos artículos. 1317, si a una de las partes le fuera imposible la restitución de la cosa, cumplirá entregando otra de igual especie, calidad y valor, o devolviendo el precio que tenía en el momento de la celebración del negocio. Y si la nulidad, en este caso rescisión o resolución, de la obligación o la imposibilidad de la entrega provienen de mala fe, pagará además los daños y perjuicios que correspondan. Y el 1318, la devolución de las cosas declarada, en este caso la rescisión o la resolución, debe hacerse simultáneamente, y si esto no fuera posible, dentro del término que fijen las partes o en su defecto el juez. ¿Dudas? ¿No? Entonces, para cerrar el tema, lo que les decía al inicio, aquí el artículo 229 del Código establece que procede el juicio sumario para dirimir los temas que se refieran a la rescisión de los contratos. Luego más o menos lo desarrolla en el artículo 245, en el sentido de que ese juicio sumario va a proceder para la rescisión de los contratos si es que el actor ya cumplió con su parte en ese contrato. Si no ha cumplido, ¿qué es lo que corresponde? Irnos a las reglas generales para determinación de la vía procesal aplicable. Estas de acá. Entonces tendremos que aplicar estas reglas y de esto resultará que la rescisión del contrato se podrá tramitar probablemente en juicio ordinario o en juicio sumario, dependiendo de cuál sea la situación concreta. Pero, decíamos, podríamos llegar eventualmente al juicio sumario, ya no en aplicación de estos artículos 229 y 245, sino porque hay una vía procesal pactada o porque se trata de un asunto mercantil. En cuanto a la resolución de los contratos, no hay una norma como estas del 229 y del 245, es decir, no hay una norma que específicamente me diga por la materia que se va a dilucidar cuál es la vía procesal aplicable para dirimir esa controversia. Y entonces, en ese caso, lo que corresponderá
es aplicar todo este esquema para llegar a establecer cuál es la vía procesal aplicable para que el juez declare la resolución de un contrato. Normalmente lo que ocurrirá será que lo tendré que tramitar en juicio ordinario si fuera un asunto civil o en juicio sumario si fuera un asunto mercantil. ¿Dudas? ¿No? ¿Nadie? Sí. Y es de carácter mercantil, ya por sumario. Ajá. Al igual de que si la vía pactada fue juicio sumario, entonces no sumario. De lo contrario, no por lo civil, juicio ordinario. Si es un asunto civil. Ajá. Y eso aplica para la resolución en todos los casos y también para la rescisión cuando yo como actor no he cumplido con mi parte del contrato. Sí, lo que pasa es que el único caso en el que para rescisión o resolución de los contratos la ley le establece una vía procesal es precisamente los artículos 229 y 245 del Código. Fuera de eso no tengo una vía procesal específicamente señalada y es por eso que en aplicación de esto llego a la conclusión de que sería juicio ordinario si el asunto es civil o juicio sumario si es mercantil. Entonces, si no hay dudas, vamos a ver otro tipo de proceso. Ajá. Un ejemplo claro, entonces, en donde va la rescisión, es por ejemplo en donde, en la compraventa, en el cual yo no he entregado la cosa, yo puedo rescindir el contrato como actor. Si usted no ha entregado la cosa. Ajá, pero yo la pagué. O sea, el comprador ya pagó. Ajá. Pero no entregaba la cosa. Entonces, me da dudas si es rescisión o se puede rescindir o se puede rescindir. Pues mire, ahí estamos hablando de un tema de incumplimiento del contrato. Tendría usted que tener una disposición específica dentro de las que regulan la compraventa que le estableciera la posibilidad de rescindir el contrato en esa situación. Si la tiene, puede demandar la rescisión del contrato, aun cuando estamos hablando de un caso de incumplimiento del contrato. Si no la tiene, tendrá que demandar la resolución basado en que hay una condición resolutoria implícita en ese contrato. Ahora veamos dentro de las normas que regulan la compraventa. Por ejemplo, dice el artículo 1844, pueden las partes estipular en el contrato que la venta se rescindirá, estamos hablando de un tema de rescisión, si no se paga el precio en cierto día determinado. Sin embargo, establece ahí una excepción a la regla: el comprador de bienes inmuebles podrá pagar el precio después del día señalado mientras no hubiera incurrido en mora en virtud de requerimiento. Luego el siguiente artículo también habla de rescisión en caso de falta de pago del precio. Y por falta de entrega de la cosa no tenemos regulado específicamente que proceda a la rescisión del contrato. Entonces volvemos a lo mismo, estaríamos en un supuesto de incumplimiento del contrato, opera la condición resolutoria implícita que hay en ese contrato y lo que se podría demandar sería la resolución. Entonces tenemos por acá el juicio oral
de división de la cosa común. Entonces dice por acá que el inciso quinto del artículo 199 del Código establece que se tramitarán en juicio oral la división de la cosa común y las diferencias que surgieren entre los copropietarios en relación a la misma. Ese es el texto que tiene este inciso. Y dice aquí que el procedimiento que se presenta a continuación, esto que vamos a ver en la presentación, aplica únicamente para la división de la cosa común. Lo otro, la otra parte del inciso, las diferencias que surgieren entre los copropietarios en relación a esa cosa común, no tiene un procedimiento específicamente señalado. Entonces, para esos casos de diferencias entre los copropietarios, seguimos el procedimiento general del juicio oral. Es decir, por ejemplo, si hay necesidad de hacerle reparación, alguna reparación al bien y alguno de los copropietarios no quiere contribuir a hacer esa reparación, esa controversia entre los copropietarios se dilucidará por el procedimiento del juicio oral, porque así lo establece este inciso, pero salud de ese procedimiento no tiene alguna especialidad, no tiene alguna variación en el trámite, entonces seguiremos el trámite general del juicio oral. El fundamento sustantivo de esta demanda de resolución del contrato es el artículo 492, dice ahí del Código Procesal Civil y Mercantil, pero es del Código Civil. La norma dice: ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, salvo los casos en que la indivisión esté establecida por la ley. Acordada la división, cada comunero tendrá derecho preferente a adquirir las partes de los otros si ellos quisieran venderlas. Entonces, la regla general que establece esta norma es que nadie está obligado a permanecer en la copropiedad. Entonces, si ustedes se ponen de acuerdo con otra persona para comprar un bien en conjunto, cada uno pone la mitad del precio, por ejemplo, y entre los dos compran el bien, van a ser copropietarios. Y salvo que específicamente se pacte lo contrario, van a ser copropietarios en partes iguales. Cada uno va a tener igual porcentaje de derechos o igual proporción de derechos de propiedad sobre ese bien. Y entonces, en esa situación de copropiedad podrían quedarse ustedes para eterna memoria, hasta que, por ejemplo, decidan en conjunto vender el bien y repartirse el dinero. Y muchas veces así ocurre, las personas adquieren un bien en copropiedad y se mantienen en esa copropiedad indefinidamente, pero eventualmente pudiera ser que a alguno de ellos ya no le interese mantenerse en la copropiedad por la razón que sea. Y entonces dice esta norma: nadie está obligado a permanecer en la comunidad y a petición de cualquiera se puede dividir la cosa común. Entonces pudiera ser que las partes se pongan de acuerdo en cuanto a esa división de la cosa común. Pero permítame, voy a ver si logro hacer algo con esta presentación. ¿Qué manda? No. Bueno, veámoslo así. Entonces les decía que pudiera ser que las partes se pongan de acuerdo en cuanto a dividir esa cosa común. Yo, como copropietario, voy con el otro copropietario y le digo: mira, ya no quiero que nos permanezcamos en esta copropiedad, y entonces podríamos llegar a algún par de entendidos. Pudiéramos llegar al entendido
de que yo le vendo mi parte a mi copropietario. Como dice la norma, ese copropietario tiene derecho preferente para adquirir esos derechos. Me compra mi parte, perfecto, se inscribirá, si digamos es un bien inmueble, se inscribirá en el registro de la propiedad que él adquirió mis derechos de copropiedad y ya se vuelve el propietario exclusivo del bien. Otra opción sería que él me dijera, está bien, como este bien es un bien de considerable extensión, pues hagamos una desmembración, se queda uno de los dos con una parte de la finca, el otro con la otra, y se acabó el problema. En ese caso, simplemente hacemos una escritura de división de la cosa común y se acabó, no necesitamos el proceso. La otra opción sería que mi copropietario me dijera, está bien, si ya no quieres permanecer en la comunidad, perfecto, pero este bien es muy pequeño, entonces es tan pequeño que ni siquiera nos van a dar una licencia municipal para desmembrar, yo no tengo dinero o no me interesa comprarte tu parte del bien, vendámoslo y nos repartimos el dinero, perfecto, tampoco necesitamos este proceso. Ahora, pudiera ser que mi copropietario me diga, no, yo no quiero dividir la cosa común, me niego, y entonces necesitaré este proceso y vamos a ver también algún otro par de supuestos más en los cuales es necesaria la declaración judicial. Si vamos al artículo 219, dice que cuando los copropietarios no están de acuerdo podrá pedirse la división o la venta en pública subasta de la cosa común por el procedimiento del juicio oral, que era este ejemplo que les decía, mi copropietario se niega a dividir la cosa común. Y luego el segundo párrafo dice, también será necesaria la declaración judicial cuando hubiera intereses de menores, ausentes, incapaces o del Estado, quienes serán citados por medio de sus legítimos representantes. Entonces, si por ejemplo yo soy copropietario de un bien y mi copropietario es un hermano mío que es menor de edad, aun cuando mis padres en ejercicio de su patria potestad estuvieran de acuerdo en que quieren que se divida la cosa común, no se puede hacer simplemente por mutuo consentimiento. Es necesaria una declaración judicial y para esa declaración judicial necesitaremos acudir a este procedimiento, a este proceso. Entonces, claros hasta ahí en qué casos llegamos a la demanda esta de división de la cosa común. Entonces vamos a ver el procedimiento. Empezamos, como en cualquier otro caso, con una demanda en la cual el juez verifica el cumplimiento de los requisitos. En caso de que no los cumpla, la rechaza. En caso de que sí los cumpla, la admite para su trámite. Y luego va a haber un emplazamiento al demandado, en virtud del cual éste puede adoptar cualquiera de las actitudes procesales. Dice el artículo 199 que esta demanda de división de la cosa común se tramita por el procedimiento del juicio oral. Lo que ocurre es que es un procedimiento del juicio oral con muchas salud, especificidades en función de la materia que estamos tratando y por lo tanto es un juicio oral cuyo procedimiento resulta ser sustancialmente diferente del procedimiento genérico. Entonces, en un procedimiento común y corriente, en un trámite común y corriente del juicio oral, llegaríamos a esa primera audiencia. Entre el emplazamiento y la audiencia deben mediar 3 días, aquello que ya vimos en su oportunidad. Y luego, el desarrollo de la primera audiencia sería todo esto que tenemos por aquí, aquello que vimos en una presentación hace algunas semanas. Ese es el procedimiento general del juicio oral. Luego habrían un par de audiencias más, la posibilidad de un par de hasta 2 audiencias más, si es que en esa primera audiencia no se agotó toda la recepción de la prueba, la posibilidad de un auto para mejor fallar y llegamos a la sentencia. Ahora, siendo que estamos en presencia de un juicio oral de división de la cosa común, la situación varía un poco. Hasta el momento que llegamos a la primera audiencia, todo va de la misma forma.
el juez deberá verificar la comparecencia de las partes y luego recordarán ustedes que dice la ley, en la primera audiencia al iniciarse la diligencia el juez procurará venir a las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación. Eso es lo genérico en un juicio oral. Si hubiera conciliación sobre el fondo del asunto, entonces eso produciría el fin del proceso, si hubiera acuerdo sobre todos los puntos. Hasta aquí es exactamente lo mismo que en un juicio oral común y corriente. Luego también pudiera ser que no exista conciliación. En un juicio oral común y corriente, ¿qué pasa si no hay conciliación? Si no hay conciliación, exactamente, le dan una oportunidad, una última oportunidad al actor para ver si va a ampliar o modificar su demanda, y si no la quiere ampliar o modificar, pues ya pasamos a la contestación de la demanda o a que el demandado adopte la actitud procesal que considere pertinente. Y aquí empieza ya la diferencia de este juicio oral de división de la cosa común. Aquí, si no nos ponemos, en principio salud, el intento de conciliación debería versar en cuanto a que decidamos ambos, o todos los copropietarios que seamos, mantenernos en la copropiedad y que por lo tanto nos olvidemos del tema de la división de la cosa común, o bien que nos pongamos de acuerdo en cuanto a cómo la vamos a dividir y simplemente se otorgue una escritura de división de la cosa común y se acabó. Si eso ocurriera, perfecto. Ahora, si no hay un acuerdo en cuanto a eso, no termina ahí el tema de los intentos de conciliación, sino que ahora el juez tiene que tratar de que las partes se pongan de acuerdo sobre el nombramiento de un partidor. Si se ponen de acuerdo en cuanto al nombramiento de un partidor, pues entonces el juez nombrará a ese que le indiquen las partes, y si no se ponen de acuerdo sobre el nombramiento de un partidor, el juez hace la designación, él nombra como partidor a quien él quiera. Pero el tema es que siempre de esa fase de la conciliación vamos a salir con un partidor nombrado. Es decir, quiera o no quiera la parte demandada que haya división de la cosa común, de aquí, de esa fase de la conciliación, vamos a salir con un partidor nombrado. Dice el artículo 220, el partidor deberá ser notario. En la fase conciliatoria el juez procurará venir a las partes sobre el nombramiento del partidor, y si no hubiera acuerdo, él hará la designación. Asimismo, procurará que los interesados determinen las bases de la partición. Entonces siempre salimos de esa fase de conciliación con un partidor nombrado. Si nos ponemos de acuerdo en cuanto a cuál va a ser ese partidor, perfecto, y si no, de todos modos, el juez hace la designación, pero siempre va a haber ese nombramiento del partidor como producto de esta fase de la conciliación. De aquí en adelante, el código se dedica a tratar el tema de la presentación, en principio la formulación y presentación de ese proyecto de partición, y luego de su discusión, de ver si las partes están de acuerdo y si no, qué hacemos, etcétera. Ya el código se olvida de el tema de la posibilidad de oposición y de la actitud procesal de la parte demandada, y etcétera, partiendo precisamente de lo que veíamos en esa norma del Código Civil, que dice que ninguna de las partes está obligada a permanecer en la comunidad, salvo que la indivisión esté establecida por la ley. Y más o menos en esa misma parte el Código Civil también establece la posibilidad de que las partes celebren un acuerdo de mantenerse en la copropiedad por un plazo establecido. Fuera de esos supuestos, no hay una real posibilidad de oposición en este juicio, y por eso es que la ley olvida el tema. De hecho, en la mayoría de casos de división de la cosa común, esas otras etapas procesales del juicio oral ni siquiera se llevan a cabo, ya ni siquiera le dan la palabra al demandado para adoptar su actitud procesal, sino que nos dedicamos a este tema de formulación, presentación y discusión del proyecto de partición. Si el demandado se quisiera oponer, por ejemplo, si quisiera presentar una contestación de demanda, tendría que manifestárselo expresamente al juez para que le dé esa oportunidad. De lo contrario, el proceso discurrirá por este otro camino y no se llevarán a cabo esas etapas procesales. Entonces, como decíamos, salimos de aquí
con un nombramiento de partidor, sea porque las partes se pusieron de acuerdo y el juez nombró a ese, o porque no se pusieron de acuerdo, entonces el juez tuvo que nombrar a quien él quisiera. Luego vendrá la fase de aceptación y discernimiento del cargo por ese partidor. Como todo esto ocurrió en una audiencia, seguramente el partidor ni siquiera enterado está de que en esta audiencia lo nombraron como partidor. Entonces habrá que hacerle saber el nombramiento para que él acepte el cargo y el juez se lo discierna. Y entonces ya podremos continuar adelante. El juez, lo siguiente es que le fijaría un plazo para presentación del proyecto de partición. ¿Qué manda? No, porque el partidor ni siquiera está ahí. Ahí solo lo nombran, le notificarán esa resolución y entonces en la práctica lo que ocurriría es que el partidor, digamos que a usted la designan como notario partidor en este caso, un caso en el que obviamente usted no estaba ni enterada de lo que estaba ocurriendo, le llega una notificación en donde dice que el juez la nombró como notario partidor en este asunto. Entonces usted llegará al juzgado y dice, vengo a que me disciernan un cargo. Entonces se hace un acta. En esa acta, para estos momentos usted ya está enterada, pero en esa acta se condensa nuevamente, queda plasmado nuevamente que el juez le hace saber ese nombramiento como notario partidor, usted acepta el cargo y por lo tanto el juez le discierne el cargo, que es como decir que ya quedó en firme ese nombramiento y que por lo tanto usted ya puede empezar a ejercer sus funciones como notario partidor. Exactamente lo mismo, que le disciernen su cargo al interventor. ¿Qué más no? No. Entonces dice, el cuarto párrafo de este artículo 220, previa aceptación y discernimiento del cargo al partidor nombrado, el juez le fijará término para que presente su proyecto de partición o manifiesta al tribunal la imposibilidad de llevarlo a cabo. Entonces, es esto que veíamos aquí. Según el caso, el juez le fija su plazo al partidor para formular ese proyecto. La ley no dice cuánto, el juez, atendiendo a los datos que conozca sobre el bien, le fijará el plazo que él considere oportuno. Luego dice aquí que ese partidor puede pedir algunas instrucciones y aclaraciones privadas a las partes. Sigue diciendo este 220, previamente a formular el proyecto de partición, el partidor podrá pedir privadamente a las partes interesadas las instrucciones y aclaraciones que juzgue oportunas. Si no se obtuvieren, ocurrirá al juez para que convoque a una audiencia a fin de que en ella se fijen los puntos que crea indispensables. Es decir, la idea aquí es que el partidor conozca qué es lo que a las partes les podría interesar que él tenga en cuenta para formular ese proyecto de partición. Y básicamente lo que le interesa es conocer cuáles son las intenciones de las dos partes, o de las 10 o 20, o según los copropietarios que existan. Entonces, ¿qué cree usted como propietario que yo como partidor debería tener en cuenta? Ejemplos típicos es, si fuera un bien urbano, por ejemplo, ¿qué es lo que le interesa? La salida a la calle, la salida a la avenida, ese tipo de cuestiones. Si fuera un bien rústico, por ejemplo, a lo mejor pasa un río por el inmueble y me interesa que la fracción que me dejen también sea beneficiada por el paso de ese río, porque de lo contrario no voy a poder sembrar o no voy a poder tener ganado en la parte que me va a quedar del inmueble. Lo que sea que le interese a las partes que el partidor tome en cuenta. Es una pura cuestión de criterio del partidor. Si el partidor considera que puede formular su proyecto de partición sin tener esas indicaciones de las partes, perfectamente lo puede hacer. Lo que pasa es que entre mejor enterado esté el partidor, va a poder formular un proyecto de partición en el que va a tener más oportunidad de que las partes estén de acuerdo y que por lo tanto haya menos discusión al respecto. Por eso es que dice la norma que bueno, si ya obtiene esas instrucciones privadas de las partes, puede formular su proyecto de partición, pero incluso
dice la norma que si no obtiene esas instrucciones de aclaraciones, puede pedirle al juez que convoque a una audiencia, para que lleguen las partes y en presencia del juez se manifiesten a ese respecto. Y entonces ya estará en condiciones de presentar ese proyecto de partición. Luego viene una audiencia para discutir el proyecto de partición. Dice el artículo 221, presentado el proyecto de partición, el juez lo hará saber a las partes y las convocará a una audiencia para que hagan las observaciones y rindan las pruebas que estimen convenientes. Entonces, la idea aquí es que en audiencia de juicio oral, como cualquier otro caso del juicio oral, las partes se expresen en cuanto en principio si están de acuerdo o no con ese proyecto de partición, y si no están de acuerdo, ¿por qué? Por eso dice ahí que formulen las observaciones y rindan las pruebas que estimen convenientes. Si el juez estimara fundadas las objeciones de las partes, podrá disponer por una sola vez que se formule un nuevo proyecto por el partidor, fijando plazo para el efecto. Y entonces, dice acá que podríamos tener dos distintas situaciones. Una, que no existan objeciones por las partes, ya sea porque no llegaron y entonces obviamente no formularon objeción alguna, o porque sí llegaron y en la audiencia simplemente dijeron que no tenían objeciones que formularle a ese proyecto. El caso es que esta primera posibilidad es que no existan objeciones a ese proyecto de partición. Y entonces en ese caso lo que va a ocurrir es que se va a dictar un auto. En caso de que no exista oposición, el proceso termina a través de un auto, no termina mediante una sentencia. Por eso es que nos vamos a saltear un poco hasta el artículo 222. Dice el 222, pasados los términos a que se refiere el artículo anterior, si no hubiere oposición de parte, el juez aprobará la partición en auto razonado y mandará protocolarla por el propio partidor. Es decir, en caso de oposición, el proceso termina mediante un auto y ese auto necesariamente es en el sentido de que el juez va a aprobar el proyecto de partición. Luego la otra posibilidad es que sí existan objeciones y que el juez considere fundadas esas objeciones. Entonces sigue diciendo el 221, si el juez estimare fundadas las objeciones de las partes, podrá disponer por una sola vez que se formule un nuevo proyecto por el partidor, fijando plazo para el efecto. Entonces, en ese caso, habría un segundo proyecto de partición. Si, por ejemplo, no se hubieran tomado en cuenta situaciones como estas de las que hablábamos, le está dejando acceso a una vía pública importante a una de las fracciones que está proponiendo para el bien, y a la otra le está dejando acceso por un callejón por donde no pasa un carro. Entonces, pues ahí el juez consideraría fundada la objeción que alguna de las partes formulara al respecto y le podría ordenar al partidor que formulara un nuevo proyecto, fijándole un plazo para esos efectos. El partidor en este supuesto presentaría su nuevo proyecto y de este proyecto se le da audiencia a las partes por 5 días. De este nuevo proyecto se dará audiencia por 5 días a las partes, es decir, en este caso ya no convoca el juez a las partes a una audiencia de juicio oral, sino que es una audiencia para que la evacúen por escrito. Y da el juez ahí 5 días para que se pronuncie. Y entonces nuevamente en cuanto a este segundo proyecto de partición, podríamos tener las mismas situaciones, que no haya objeción, esta vez por escrito, que las partes, ya sea que se manifiesten expresamente en el sentido de que sí están de acuerdo con ese proyecto de partición, o que simplemente no evacúen su audiencia. Vamos a estar en el supuesto de que no exista oposición, y por lo tanto el juez dicta un auto, nuevamente con base en este primer párrafo del 222. Si no hubiera oposición de parte, el juez aprobará la partición en auto razonado y mandará protocolarla por el propio partidor. La otra posibilidad es que nuevamente las partes formulen oposición a ese proyecto de partición. Y entonces dice el segundo párrafo, si hubiera oposición, el juez dictará sentencia, declarando según los casos la aprobación del proyecto
su modificación con determinación concreta de los puntos que sean objeto de la misma, o bien la procedencia de la venta de la cosa en pública subasta. Es decir, una de las grandes particularidades que tiene este proceso es que, dependiendo de lo que ocurra en el camino, podrá terminar mediante un auto, si no existe objeción de las partes en cuanto al proyecto de partición, o podrá terminar mediante una sentencia si existe alguna oposición al respecto. Entonces, en caso de que haya oposición, el juez dictará sentencia, la posibilidad de recursos en contra de esa sentencia, y una vez que quede firme, va a existir una protocolación de esta sentencia, es decir, el notario tendrá que incorporar a su protocolo una certificación de la sentencia, y entonces eso servirá para la inscripción en el registro de la propiedad. Dice el 223, para los efectos de protocolar la partición, el partido recibirá del juzgado certificación del proyecto y del auto que lo pruebe, o de la sentencia en su caso. Dicha certificación será compulsada en lo que se refiere al proyecto de partición, respetando en todas sus partes la forma que le hubiera dado el partidor, aunque se hayan dejado espacios y no se haya escrito a renglón seguido. Que hay que tener en cuenta que estamos hablando de 1964, ya existían las fotocopias, pero no era ni siquiera tan difundido, entonces por eso es que habla del código de que se respeten los espacios, porque muchas veces las certificaciones se hacían transcribiendo aquello que era objeto de la certificación. Entonces la idea es que se le da una certificación al notario, y esa certificación él la protocola, y esto ya sirve para la inscripción en el registro de la propiedad, que normalmente en estos casos vamos a estar hablando de bienes inmuebles. Y la otra posibilidad es que el bien se venda en pública subasta. Si el bien no admite cómoda división, por ejemplo, si todos nosotros fuéramos copropietarios de un bien y digamos que es un lotecito de terreno como para construir una casa nada más, pues no tendría sentido dividir ese bien en 10 o 15 fracciones. Seguramente ni siquiera nos autorizarán a hacer la desmembración, y entonces lo procedente en ese caso sería venderlo en pública subasta y que nos repartamos el producto de la venta. Entonces volvemos aquí a lo que les decía. Todo esto que vemos encerrado aquí en este cuadro morado es el desarrollo de la primera audiencia del juicio oral en un caso común y corriente. En cualquier otro juicio oral, pues aquí lo que vemos adentro son todas esas etapas de la posibilidad de una actitud procesal del demandado, y que si contesta la demanda o que si la contesta con excepciones previas, y entonces el trámite de las excepciones previas, etc. Luego dice, etapas de un juicio oral común y corriente, normalmente no se llevan a cabo en el de división. Y aquí abajo tenemos en este recuadro anaranjado lo que estuvimos viendo en esta presentación, que son la elaboración, presentación y discusión del proyecto de partición. Entonces, como les insisto, en este caso normalmente no se van a llevar a cabo esas etapas de manifestación o de actitud procesal del demandado en cuanto a la demanda como en cualquier otro juicio oral, salvo que él quisiera hacerlo. Si lo quiere hacer, pues nadie se lo puede impedir, pero en ese caso tendrá que pedirle específicamente al juez que le dé la oportunidad para poder hacerlo, ¿sí? ¿Puede haber conciliación hasta antes de la sentencia o...? Sí, por supuesto. Después de la sentencia. Si ya hubiera una sentencia firme, yo creería que no. De este lado alguien pidió la palabra, ¿no? ¿No? Y lo que les decía, si es necesario, pueden llevarse a cabo paralelamente. Es decir, si yo quiero contestar la demanda en un caso de estos, una vez que hayamos visto en la etapa de la conciliación el tema del nombramiento del notario partidario, yo le diría al juez, señor juez, yo quiero contestar la demanda, le pido que abra la fase procesal en esta audiencia para el efecto. Entonces me dará el juez la oportunidad de contestar la demanda, y paralelamente en lo que discutimos esa mi actitud procesal y se reciben las pruebas y etcétera, se están llevando a cabo todas estas etapas relativas a la presentación y discusión del proyecto de partición. ¿Eso podría ser antes
Sí. Y entonces, en ese caso, se van a tramitar paralelamente los dos cursos de acción y en una sola sentencia el juez se tendrá que pronunciar sobre todo. Hay que tener presente que todas estas disposiciones sobre la división de la cosa común no aplican cuando la copropiedad se origina de una sucesión. Es decir, si una persona instituye como herederos a sus 3 hijos y agotado el proceso sucesorio se inscribe los derechos que estas personas tienen, se van a volver copropietarios en partes iguales de este bien inmueble. En ese caso, si se quisiera dividir esa cosa común, no aplica este juicio oral. ¿Por qué? Porque el código establece un procedimiento que en realidad no lo desarrolla mucho, pero tiene algún tratamiento respecto a la partición de la herencia a partir del artículo 512. Y dice procedencia de la partición judicial. A petición de parte procederá a la partición judicial siempre que el testador no lo hubiera hecho antes. Para su trámite se estará lo dispuesto por los artículos 220, 221, 222, 223 y 224 en lo que fuere aplicable. Estos artículos son todos los que regulan el trámite del juicio oral de división de la cosa común, a excepción del 219. Y el 219 es el que establece que este trámite es por el procedimiento del juicio oral. 219 nuevamente dice: cuando los copropietarios no estén de acuerdo, podrá pedirse la división o venta en pública subasta de la cosa común por el procedimiento del juicio oral. Este artículo no es aplicable a la partición de la herencia. Y entonces, ¿con qué nos deja el código? Son aplicables todas las demás normas, es decir, hay que ver si se ponen de acuerdo en cuanto al nombramiento de un partidor, si no lo nombra el juez, hay que presentar un proyecto de partición, hay que discutir ese proyecto de partición, tiene que haber posibilidad de un segundo proyecto de partición si hay objeciones, nueva discusión de ese proyecto, etcétera. Pero la ley ya no desarrolla el trámite de todo eso, simplemente dice: son aplicables todas esas disposiciones en lo que resulte. Entonces, ¿qué tendría que hacer el juez ahí? Integrar un procedimiento que tendría que ser escrito, en el que más o menos, en la forma que él vaya considerando oportuna, vaya teniendo en cuenta todos esos aspectos. Entonces, en vez de convocar a las partes para discutir el proyecto de partición la primera vez, por ejemplo, les dirá: les doy audiencia por 3 días o por 5 días o por el plazo que él crea. Y así tendrá el juez que ir integrando ese proyecto de partición. Pero lo importante que tenemos que tener en cuenta aquí es que para esos casos en que la copropiedad proviene de una sucesión, la cosa común no se divide por este juicio oral de división de la cosa común. ¿Dudas? ¿No? ¿Nadie?